Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Instituto Juan de Mariana. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a José Luis Saz Casado. José Luis es doctor en Derecho, en Ciencias Sociales, es escritor del libro Jaque Mate Liberal. Además, es funcionario de Hacienda y diputado autonómico en las Cortes de Aragón por el Partido Ciudadanos. José Luis viene a hablarnos de Humboldt, pero no Humboldt Alexander Humboldt, sino Wilhelm Humboldt. ¿Okay? Es un poco menos conocido, pero son hermanos. Alexander era geógrafo, pero Humboldt es teórico político, además de un prusiano de Estado, digamos. Tiene una historia muy interesante que esperamos escuchar. Es sobre todo teórico político que estudió bastante el tema de la educación. Y bueno, vamos a ver un poco su historia, en sus aportes hacia el liberalismo primigenio y demás. Gracias y bienvenido. Muchas gracias. Gracias al Instituto, ¿verdad?, Juan de Mariana, y yo creo que una de las labores fundamentales que hay que hacer en España es divulgar liberalismo o liberalismos. Porque vamos a empezar por decir que hay distintos liberalismos, ¿no? Entonces hay que divulgar. Yo creo que tenemos una tarea que desde hace unos años se está empezando a realizar, pero que hay que intensificarla, ¿no? La tenemos que intensificar. Voy a empezar por algo que suelo decir siempre, al hilo de lo que he dicho de los liberalismos, porque hoy vengo aquí a hablar de Humboldt, con el que yo comparto algunas cosas, pero hay muchas que no comparto. Pero yo vengo a decir lo que él dice, cuál es su aportación. Y antes de nada, me gusta señalar, yo tengo una teoría, un axioma liberal, que es el siguiente: es cómo se puede descubrir a un liberal, o a un no liberal. Entonces, el axioma sería que tú eres liberal sí y solo si sospechas y desconfías cuando otro te dice que es liberal. Y no falla nunca. O sea, siempre que alguien dice que es liberal, a otro que se cree liberal empieza la sospecha de qué tipo de liberal será o qué tipo de liberal no será. Es decir, esto no pasa entre los socialistas que se van juntos al bar o en otras ideologías. Aquí empezamos a sospechar, ¿no? Y entonces esta es una de las primeras cosas que tenemos que aprender a relajarnos un poco. Es decir, no hay que defender tanto un exclusivo modo de ser liberal. Hay muchas formas. Y hoy lo vamos a ver con Humboldt, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver con él? En Humboldt, Wilhelm, no el hermano, evidentemente, ¿cuál es el contexto histórico? Porque es muy importante entender en qué momento histórico está situado él. En Alemania, en Prusia, acaba de caer, es decir, él produce fundamentalmente su teoría cuando cae el Sacro Imperio Romano. Ese concepto del Sacro Imperio Romano cae y eso pues les produce una convulsión a Prusia, a otros estados que luego serían de Alemania, y se produce una especie de descomposición que no saben qué hacer, ¿no? Y entonces es ese momento. En 1806, lo que era el Reich alemán, pues se empieza a descomponer. Y entonces hay unos estados que apoyan a Napoleón, hay otros, Prusia, por ejemplo, hay otros estados que, en contra de Napoleón, quiero decir, hay otros estados que apoyan a Napoleón del sur, y lo que había sido una unión empieza a desgajarse y se produce una descomposición, ¿no? Y estamos en ese momento en que hay que recomponer Alemania o recomponer lo que después va a ser Alemania, ¿no? Y de ahí tiene que tirar de ese carro fundamentalmente Prusia, que es donde vivía y de donde eran los hermanos Humboldt, pero especialmente el que hoy vamos a hablar. Y entonces deciden lanzar y dicen, bueno, aquí hay que hacer una recomposición entera. Hay que hacer una reforma agraria, hay que hacer una reforma de la función pública, hay que hacer una reforma educativa que él participa, hay que hacer una reforma constitucional que él hace sus aportaciones, como luego veremos, hay que hacer una reforma de los gremios profesionales. Es decir, en aquel momento estaban más ligados al mundo antiguo que a lo que empezaba la modernidad del siglo XIX. Y el propio Alexis de Tocqueville, otro liberal francés, dice que en aquel momento Prusia sobre todo era gótica. Estaba más mirando al pasado que mirando al futuro. Y eso había que cambiarlo. Y eso es a lo que se lanzan ellos y Humboldt pues, participa de alguna manera en estos cambios. También hay que entender, para saber lo que él produce, vamos a ver un poco de su biografía rápidamente, ¿no? Este era un hombre, bueno, en realidad todos los que escribían libros en el siglo XIX venían de familia, hemos de entender, adinerada, y tenían posibles, porque tenían cultura suficiente y podían dedicarse a escribir libros, a hacer viajes culturales, y es imposible encontrar a alguien en esa época que no tuviese esa posibilidad. Entonces él venía de una familia de altos funcionarios,
militares de Prusia, y incluso recientemente pues, su abuelo había recibido una baronía y había entrado, pues, digamos, en la nobleza, pero tenía una larga tradición tenía una buena economía, ¿no? Y entonces fue educado en los círculos ilustrados, bebió de los mejores intelectuales de la época, pues, de Prusia y del resto de los países, ¿no? Se mezcla, viaja mucho, o sea, viaja a París, vive en Roma, vive en distintos países. Entonces es un hombre muy viajado, muy hablado con toda la gente, habla mucho con todos los intelectuales desde muy joven, y eso le va conformando un carácter muy intelectual. Viaja también a España, ahora hablaré un poco de su viaje español, y desempeña, pues, distintos puestos en la administración prusiana, alemana después, jefe de sección, va a mencionar 3, jefe de sección de la enseñanza y cultos dentro del Ministerio del Interior, distintas labores diplomáticas, porque se dedica también a la labor diplomática en varias ciudades, y Ministerio de Asuntos Constitucionales, así como encargado del tema educativo. Salió muy escaldado de sus puestos económicos y de sus puestos funcionariales, y en el último tramo de su vida se dedicó exclusivamente a lo que son los estudios lingüísticos, que es una eminencia en materia de estudios lingüísticos, y dejó, la verdad, que una obra que se ha proyectado incluso hasta el siglo XX. Luego hablamos un poco, ¿no? Por lo tanto, es un hombre con una gran capacidad intelectual, ¿no? Es un polímata. Es filósofo, o sea, de las 3 obras que escribe, 2 son pequeñitas, una sobre la religión, otra habla un poco del concepto de la Constitución francesa, pero la realmente importante es el libro donde critica, dice cuáles son los límites del Estado, es decir, cuáles son los límites que el Estado debe tener, ¿no? Esa es la obra más importante, sin duda ninguna, y que hay que leer, de Humboldt, para entenderlo bien, ¿no? Es un hombre que escribe también mucho sobre filosofía del lenguaje, o sea, sabía alemán, latín, griego, francés, español, vasco, húngaro, checo, lituano, copto, chino, japonés. O sea, era un especialista en lenguas donde prácticamente todo lo que caía de cualquier idioma, y había otros que no los hablaba, pero los conocía, porque se dedicó al final a hacer lingüística comparada, ¿no? Él defendía que los pueblos demuestran el espíritu en su forma de hablar. Igual que acordaros que Montesquieu decía en El espíritu de las leyes que cada país produce las leyes que su espíritu le lanzan a producir, pues este hombre dice que el lenguaje es un reflejo del espíritu de cada pueblo, y que las construcciones de alguna forma gramaticales y el concepto de las palabras salen del espíritu de ese pueblo. Y se dedica a demostrarlo haciendo comparativas, ¿no? Bien, o sea, además de esto, fue jurista y fue un especialista también en filosofía de la historia, y escribe alguna obra sobre ello, pero de filosofía política lo que hay que conocer son los límites de la acción del Estado. Este hombre viene a España, hace un viaje a España, es decir, es el único padre liberal que hace un viaje a España con conocimiento de que quiere viajar a España y conocer España, ¿no? ¿Por qué viene a España? Normalmente en Europa, en aquel momento, todos los ilustrados hacían lo que era un viaje de formación. Normalmente pues, se iban a Londres, o iban a París, o iban a Roma. Bueno, en París ya había estado, a Roma no puede ir porque está en el tema con las guerras napoleónicas y por lo tanto no puede ir, y en Londres, pues bueno, al final decide venir a España, explica que viene a España, pues bueno, pues precisamente por esas limitaciones de que él quiere ir a Roma, pero no puede, y viene a España a estudiar con un plan prediseñado, o sea, no viene a ver qué pasa, sino estudia primero cómo es España, estudia la geografía de España, estudia la cultura de España, estudia la lengua de España bien, el vasco también, porque le llamaba muchísimo la atención el vasco, no el catalán, pero sí el vasco, y entonces viene a España y decide venir en invierno porque teme mucho el calor español, y por lo tanto viene en octubre hasta abril, y como buen alemán quiere, no soporta en aquel momento, pues bueno, no había aires acondicionados ni cosas de esto, entonces el calor, la chicharrina española la quiere evitar, y viene en octubre y se marcha en abril. Y recorre en España pues en una especie de diligencia, con 6 mulas, o sea, 3 pares de mulas, y le van conduciendo por los distintos sitios. Y el trazado que hace es de norte a sur, o sea, empieza por el País Vasco, continúa Segovia, Valladolid, Madrid, que es donde desempeña su estancia mayor,
continúa hacia el sur, va un poco hacia hasta Cádiz y demás, y luego ya vuelve por el Levante, por toda esa costa, coge todo el Levante, lo que es Murcia, lo que es Levante, lo que es Cataluña, y se marcha otra vez a Francia por ahí. Y en ese recorrido, pues España, ¿cómo está en este momento? Pues en ese momento está reinando Carlos IV, que ha entregado el poder a Godoy, una época, la verdad, que un poco triste de la historia española, y eso es lo que él se encuentra. Se encuentra que hay muy poco espíritu liberal, a pesar de los esfuerzos pues, de liberales aislados que están luchando por de alguna forma que España se sume al carro del liberalismo, pero se encuentra que hay mucho pozo de mucho conservadurismo, de mucho absolutismo y, desde luego, pues bueno, estamos en esa situación, ¿no? Y entonces eso realmente le preocupa, como luego lo dejará escrito. No viene solo, sino que viene acompañado, pues viene con su mujer y su familia, sus hijos, y un asistente, obvio, para que le va ayudando a él y a su familia. ¿Y qué es lo que hace cuando viene? Bueno, pues él, en su plan prediseñado, cada vez que va recorriendo las distintas ciudades, tú ves su diario y es una barbaridad. Se va reuniendo en cada ciudad con las personas, pues con los nobles, pero los más formados, con los intelectuales, pero los más punteros de todas las ciudades. Recorre donde cree que hay una biblioteca, porque se lo han dicho o parece ser que existe, una buena biblioteca de alguien, acude allí a ver qué libros tiene y estudia y analiza, oye, pues los libros que tiene pues el conde de no sé qué, el marqués de no sé cuántas, en el monasterio de no sé dónde que aparece otra buena biblioteca. O sea, viene con ánimo de conocer qué es lo que tenemos aquí depositado y en qué nivel cultural y de formación estamos, ¿eh? Y por eso va recorriendo en todos los sitios. No solo habla con, digamos, los intelectuales de cada sitio, sino que además analiza las distintas bibliotecas que está habiendo por uno o por otro sitio, ¿no? Y se entrevista con todo el mundo, la verdad que sí. Va también a los teatros, le gusta ver cómo es las fiestas que nosotros tenemos. Como entiende el castellano, le gusta ir mucho a varios teatros, le gusta ir a las fiestas, acude también a las corridas de toros varias veces para ver cómo son. O sea, se inmiscuye totalmente en lo que es la vida de los españoles de aquel momento. Se reúne también, o sea, con el rey de España, con Carlos IV, solamente hace un comentario, dice, respecto al rey, os lo voy a leer textual, respecto del rey de España, Carlos IV, dice, es corpulento como un capataz de forestales prusianos. Ya no hace más comentarios. Ese es todo el comentario que hace. Y hace uno más sobre la reina, que dice, bueno, y la reina es terriblemente fea, y no hace más comentarios. Esos son los dos comentarios que hace respecto de los reyes de España en aquel momento. Se reúne pues, con otros nobles, de los cuales habla de sus virtudes, de sus capacidades intelectuales y demás. La conclusión que hace él, dice, pues mira, España es un pueblo rudo, es un pueblo inculto todavía, en general. Dice, fijaos si es tan inculto que el Emilio de Russo era un libro prohibido. Y dice, bueno, pues yo cuando lo pasé en la frontera, o sea, los aduaneros no lo descubrieron, estaba allí y no sabían que era de los libros que ellos tenían que requisarme. O sea, imaginaros la incultura que hay, lo pone en su diario, ¿no? Le parecemos, sin embargo, un pueblo generoso, un pueblo dadivoso, un pueblo que quiere ayudar a los extranjeros o a cualquier persona y, por supuesto, un pueblo alegre. O sea, eso lo explica muy bien. Dice, pero es un pueblo poco culto, donde, por ejemplo, en Valladolid dice que las calles están tremendamente sucias, insoportables, y que es algo general que él ve en España. Claro, él viene de la élite prusiana, de los palacios de aquella época, y eso es lo que se encuentra, ¿no? La educación es escasa y dice que la educación pública o la educación que se ha provisto a la gente, al pueblo en general, pues aquel que ha tenido posibles ha tenido una buena educación, pero el que no, pues no tiene educación, ni la más mínima, ¿no? Concurre su diario, su extenso diario, cuando ya pasa la frontera y es pues, un poco novelesco, y entonces escribe, dice, es lo último de su diario. Dice, miro atrás con un sentimiento especial hacia España, es un país maravilloso cuyos habitantes amaré siempre. Termina el diario. Bueno, es muy interesante leer ese diario, no tanto por lo que estas apreciaciones, sino porque además él va explicando, pues en esta ciudad hay 10.000 habitantes, porque se informa, y dice cómo son las calles, viene a analizar el arte también, el monumental,
Su mujer se encarga de visitar los distintos museos y hacer su propio diario de museos, que por cierto se perdió, no desapareció, donde vienen de alguna forma con un encargo de completar una especie de biblioteca europea y faltaba la pieza de España. Y eso un poco vienen a completar esa pieza y hacen una recopilación. Bueno, la verdad es que en España nunca hemos reconocido a Humboldt y hay gente que no sabe ni que existe, ¿eh? Cuando es uno de los padres liberales y uno de los filósofos del liberalismo que vino y... Hola, si estás viendo este vídeo es porque eres seguidor de la actividad del Instituto. Si te gusta lo que hacemos y lo que decimos, puedes apoyarnos. ¿Cómo? Es muy sencillo. Puedes hacerte miembro del Instituto o miembro del canal de YouTube. Con la membresía contarás con descuentos y también con contenido exclusivo. Además, estarás ayudando a divulgar las ideas de la libertad. ¡Anímate! Estudió, no solamente nos visitó, sino que mantuvo siempre el estudio de la lengua española y de la lengua vasca. Cuando estudiamos el liberalismo, los liberalismos, que me gusta a mí hablar más de que el liberalismo, los liberalismos, yo lo veo como un puzzle. El liberalismo es un puzzle. Y hay autores que aportan fichas de ese puzzle y al final se conforma un puzzle que yo creo que hay como 3 o 4 puzzles liberales diferentes cuyo 85% más o menos coincide, pero hay un 15% que no. Por eso están los minarquistas, por eso están los que creen en un liberalismo un poquito más intervencionista, por eso están los que creen que no, pero hay un cuerpo esencial que coincide en casi todos, que es sobre el 80%. Y entonces lo destacable de cada autor es, bueno, qué fichas ha aportado a ese puzzle. Y es lo que vamos a ver que aporta Humboldt. Es decir, hay otras fichas que aporta, que también las señalaré, que sorprenden porque son poco liberales, pero también las aporta. Pero esto es muy normal en todos los liberales. O sea, no coincidimos al 100%. Ni siquiera nosotros coincidimos al 100% con ningún otro liberal. Entonces eso hay que tenerlo claro. Es decir, lo importante son el grueso de las ideas y luego podemos discutir discrepar sobre una materia, sobre otra, pero no somos dogmáticos, no hay un catecismo, no hay un libro rojo que tengamos que seguir, no sé cuál sería nuestro color. Bueno, entonces, el liberalismo alemán es el gran olvidado. Es decir, cuando hablamos y cuando escuchamos y cuando leemos sobre el liberalismo, pues se ve mucho inglés, se ve mucho liberalismo escocés, mucho liberalismo francés, americano, pero casi nadie se acuerda del alemán, como tampoco se acuerdan casi del español. Es decir, que nosotros durante un pequeño tiempo contribuimos notablemente al liberalismo, en esta época, un poquito, es decir, lo que es las Cortes de Cádiz y demás, ¿no? Entonces, el liberalismo alemán es prácticamente olvidado porque, por una parte, el chauvinismo francés, pues bueno, trata de ensalzar sus propios filósofos, pues bueno, ya sabemos que los tienen buenos, Montesquieu, Voltaire, Bastiat, Constant, aunque era suizo, pero vivió en Francia fundamentalmente, Turgot, etc. Hay muchos. Y pasa lo mismo con los ingleses. O sea, los ingleses, que son muy autocomplacientes de sí mismos, pues destacan lo suyo casi como si fuesen los que han creado el liberalismo, cuando no es así, han contribuido notablemente. Y nos olvidamos casi siempre, en todos los sectores vemos que Alemania aparece poco, hace poco, y España nada. Bueno. Si vemos... ¿Qué dice, por ejemplo, por nombrar 2 autores que en este instituto son bastante seguidos, Mises y Hayek? Mises, ¿qué dice del liberalismo alemán? Dice, pues bueno, solo reconoce a un filósofo, Humboldt. Dice, ese es el único que podría, vamos, lo defiende, como liberal puro, Humboldt, dentro del liberalismo alemán. Hayek abre un poquito más la mano y mete a Kant, lo cual me parece correcto. Yo creo que está bien, ¿no? Mete a Kant. Pero los dos, Humboldt y Kant, y no hay más. Y además... hay que resaltar, y lo dice Hayek, dice que Humboldt influyó nada menos que en Stuart Mill cuando hizo su obra sobre la libertad. De una manera notable. Además lo dice el propio Stuart Mill en su autobiografía, lo dice. A mí el que me inspiró para hacer ese magnífico libro es Humboldt. Dice, es el que me dio el moto, el alma, el espíritu de qué es lo que tenía que escribir. 2 autores que son como... el día y la noche. O sea, Stuart Mill y Humboldt no se parecen en casi nada. Absoluta. Bueno, Stuart Mill ha sido acusado por muchos de creador de la socialdemocracia, fijaros lo que voy. Y Humboldt, pues es un antiintervencionista, totalmente, ¿no? Bueno, pues, sin embargo, esto es una de las grandezas de cómo
con los escritos Humboldt influye notablemente en la creación de una de las obras, de las 4 o 5 obras que a mí me parecen magníficas, como es Sobre la libertad, de Stuart Mill, pues le influye el uno al otro, ¿no? En consecuencia, ¿qué tenemos que tener? Bueno, yo metería un autor más, aparte de Kant y de Humboldt, metería a Fichte. Fichte es poco citado por Mises y no es citado por Mises y por Hayek, porque es un liberalismo un poco más intervencionista. Pero yo también creo que eso es intervención, que eso es liberalismo, ¿no? Y entonces también. Y luego, pues los dos grandes filósofos, tenemos a Goethe, el escritor, y a Schiller, que son los dos que para todos conforman lo que es el liberalismo alemán. Por tanto, pieza fundamental, Humboldt, no discutido, y añadido Kant, para mí, pieza fundamental. Eso es el liberalismo alemán. Y se olvida muchas veces, porque incluso muchos no se acuerdan que Kant es liberal, es que no lo identifican como liberal. Y crea una de las estructuras del concepto de libertad más poderosas, porque como filósofo es imbatible en sus argumentaciones. O sea, la verdad que es serio de verdad, ¿no? En sus argumentaciones posteriores, sobre todo las políticas, las que hace en su parte segunda de su vida, porque las primeras son puramente filosóficas, y lo que es liberalismo político, lo que es filosofía política, lo hace en la segunda parte, ¿no? Vamos a ver ahora un poco qué es lo que dice Humboldt que no encaja, o que son piezas que parece que sorprende que él las dijese. Pero esto es muy normal en muchos autores. Es decir, cuando hablemos nosotros, que tenemos que tener una formación liberal de conocimiento, tenemos que saber lo que dicen los autores liberales, que sí que es una aportación específicamente liberal, pero también tenemos que conocer cosas que ellos dijeron que no encajan exactamente. Porque cuando tengamos un debate, pues nos pueden argumentar esa parte que a lo mejor no la hemos estudiado y nos pueden dejar de alguna forma pues desarmados. O sea, es muy importante conocer los autores en toda su completud, enteros. Es decir, lo que es realmente liberal y lo que, pues bueno, chirría, no encaja en el concepto después final que se ha conformado del liberalismo, ¿no? A ese respecto, en el libro, este año publiqué un libro, y ahora os voy a explicar por qué lo digo, que es el Jaque Mate liberal, y aquí hago una teoría, que es la siguiente. Solamente va destinado a lo que es el intervencionismo público. Hago una pregunta a 16 filósofos, una pregunta retórica, porque ya están todos muertos. Les hago una pregunta, es decir, ¿hay que ayudar o no a aquellos que están necesitados? Estamos hablando un poco del concepto de fraternidad liberal, ¿no? ¿Sí o no? Y ellos contestan con sus textos. Y luego viene la segunda pregunta, que es la más importante. ¿Pero por qué? ¿Sí o no? Unos dicen que sí y otros dicen que no. Y como consecuencia de esa contestación de aquí, saco 3 grupos de liberales clásicos de los 3 siglos, es decir, empezando por John Locke en el siglo XVII y terminando por Stuart Mill y Spencer en las puertas del siglo XIX, o sea, ya llegando al siglo XX, al final. Y primer grupo, los que dicen que sí hay que hacer cierto intervencionismo por una cuestión de interés moral, o sea, por una cuestión de derecho natural, hay que ayudar porque sale del alma. El segundo grupo, que dice, bueno, hay que ayudarles por interés social, o sea, a la sociedad le interesa ayudar y que hay personas que hay que ayudarles, porque si no puede haber revoluciones, pues, utilidad. Y hay un tercer grupo que dice, no hay que ayudarles, y dan explicaciones filosóficas. En ese grupo está Humboldt. Y ahora lo vamos a ver. O sea, él cree que no, y veremos por qué no. Y es una explicación filosófica, y además potentes explicaciones filosóficas. Bien, hay 5 autores en ese grupo, ¿no? Y Humboldt es uno de los 5. ¿Qué dice Humboldt que puede llamarnos la atención que no encaja? Concepto de constitución. Dice, bueno, ¿qué es una constitución? Pues una constitución no es algo que recoja derechos, ¿va? Nos quedamos sorprendidos. Una constitución es algo que solo debe de recoger fundamentalmente deberes. O sea, eso es algo que no encaja, parece que no encaja. Solo tiene que concebirse como lo que son los deberes de los ciudadanos con el resto de los ciudadanos. Bueno, entonces, ¿qué son los derechos fundamentales para Humboldt? Dice, bueno, los derechos fundamentales como tal no existen porque derivan de lo que es el concepto de razón exclusivamente. O
Son principios generales, fundamentales, abstractos, que vienen de la razón, pero no vienen con una trayectoria histórica. Él es un historicista. Él cree que todo tiene que tener una consecución histórica. Y critica mucho a otros liberales que dicen, sobre todo derivados de la pre-revolución francesa y lo que fue la Ilustración, lo que se crean el concepto de derechos fundamentales basados en el derecho natural. Él lo critica, él no cree en eso, lo critica. Dice que no se puede crear nada, sino que todo tiene que venir. Y dice, textualmente le dice, es contraproducente conceder derechos de los que todavía no se siente su necesidad. Él considera que no se puede crear de repente una Constitución haciendo un catálogo de derechos. Choca totalmente con el concepto de Jefferson, que protestó porque hasta la saciedad, porque precisamente en la Constitución de los Estados Unidos no aparecía ningún derecho natural y se queja amargamente de que no se incluyan. ¿Qué conceptos del uno con el otro? Dos liberales, grandes liberales, ¿no? Bueno, pues él no cree en ese concepto de los derechos fundamentales, salvo dos derechos fundamentales. Y solo reconoce dos. Uno, el derecho a la seguridad, es decir, hay que proteger el derecho a la seguridad. Y dos, hay que proteger la libertad de opinión. Opinión religiosa, filosófica o de creencias, cualquier creencia. Eso sí que hay que protegerlo. Prácticamente solo son los dos derechos que reconoce. Que luego veremos lo que significa seguridad para él. Bien. Segunda idea que defiende, dice, bueno, como consecuencia de esto, pues él tampoco está de acuerdo con el concepto de las asambleas legislativas, los congresos, la Asamblea Nacional Francesa, las cámaras inglesas, las cortes que hoy en día conocemos, o que las propias cortes españolas, como consecuencia de 1812, eso él no lo concibe, pero no lo concibe por lo mismo. Dice, porque él entiende que eso es un producto de la razón, que alguien ha decidido que eso es mejor y que tiene que ser así. Pero no hay una trayectoria histórica. Por lo tanto, él cree que esa producción es artificial, es un producto artificial y no lo asume como tal, porque todo tiene que tener una trayectoria histórica. ¿Ves? Bueno, entonces es un sistema, él dice, es un sistema completamente nuevo, que no tiene tradición, lo dice textualmente. Y por eso lo critica, porque él es coherente, o sea, cree que todo tiene que tener una tradición histórica. Tercer tema, que está todo relacionado, concepto de democracia, participación, división de poderes. Dice, el derecho al voto. Dice, bueno, pues el derecho al voto, mientras que hay unos liberales que conciben que el derecho al voto es un derecho que ha ganado para sí la ciudadanía, todos y cada uno en cuanto miembros de la ciudadanía, él cree que no. O sea, el derecho al voto no puede venir en cuanto ciudadano. Solamente puedes tener derecho al voto de una manera justificada en cuanto participante de un gremio o de un estamento, porque eso es como históricamente hemos desarrollado nuestra organización social. Y entonces lo explica, hasta el punto de que luego lo veremos, hace una creación de órganos pues no basado en lo que son los congresos o las asambleas nacionales. Y el derecho al voto interpreta que la justificación viene precisamente por participar en distintas agrupaciones, pero no como consecuencia de ciudadanos de toda una colectividad, ¿no? Cuando se elige a alguien para un poder, pues él considera que puede ser elegido repetitivamente. Pues, por ejemplo, Jefferson decía que más de 8 años no debería estar nadie en un puesto de poder, a ser posible en un puesto de presidente, ¿no? Es decir, bueno. Por tanto, el concepto de democracia de Humboldt es un concepto débil, pero eso es muy normal en algunos liberales. Aunque esto es un liberal de los tardíos, los primeros liberales estaban más preocupados en defender la libertad que en preocuparse por la democracia, pues eso es normal. O sea, entre los primeros y los últimos hay casi 3 siglos, son 2 siglos y medio. Sin embargo, vemos que su concepto de democracia choca con lo que conocemos como concepto de democracia liberal, pero él lo justifica. Y por eso él defiende que la sociedad tiene que estar organizada en estamentos y hace una propuesta, cuando tiene el cargo de organizar constitucionalmente el país, una de las reformas constitucionales, dice, bueno, pues la mejor forma de organizarse es a través de estamentos. Entonces habla de municipios, provincias y un concepto de general, el estamento general. Y
se va perteneciendo o bien a los municipios, o bien a la provincia, o bien al estamento general, y esa es la organización. Y los que van decidiendo cómo se rige y cómo se solucionan los problemas es a través de esos estamentos. Ese es el concepto que él nos aporta, ¿no? El impulso lo da el gobierno, pero esos estamentos que están ahí son los que deciden, o mejor dicho, opinan respecto del impulso que da el gobierno, y hace la verdad que un entramado que dedica bastantes páginas a explicarlo, pero en definitiva es porque no está de acuerdo con el concepto de democracia liberal que otros liberales sí que defienden, ¿no? Soberanía nacional, ya para terminar con lo que podría de alguna forma chocarnos, pues la soberanía nacional para él no reside en el pueblo, la sigue teniendo el rey. O sea, ya sí lo dice. O sea, lo que pasa es que va a estar limitado por la gestión de los estamentos, va a estar limitado, va a estar controlado, pero tiene mucho miedo, o sea, todavía participa un poco de ese mundo antiguo en donde teme que eso pueda significar el derrocamiento del rey. Y así lo establece y lo deja escrito varias veces, ¿no? Habla de una monarquía constitucional, pero es mucho más tibio que Benjamín Constant. Benjamín Constant va más allá. Y también es el primero que realmente formula una estructura de la monarquía constitucional moderna, como hoy la podemos entender, el primero que sienta las bases. Pero Humboldt se queda tibio, se queda a mitad de camino, no se atreve. Tiene todavía miedo a que eso pueda provocar revueltas y revoluciones. En definitiva, lo que vemos es que es un hombre que en lo que se refiere a la organización del Estado todavía participa un poco porque es un historicista, de las organizaciones que venían semifeudales, las moderniza, pero ahí quedan. Y no comparte para nada esa ruptura que significa la Revolución Francesa, que significa otros liberalismos que lo que deciden es, mira, aquí aparecen los derechos fundamentales nacionales, etcétera, aparece la Asamblea Nacional, etcétera, etcétera. Él no participa de eso y hace su explicación y su justificación. Por tanto, ahí hay unas contradicciones o unas paradojas. O sea, él es historicista, pero sabe que tiene que avanzar, pero no quiere, es decir, quiere arrebatar a la aristocracia ese poder que tenía porque considera que eso ya ha muerto, pero no se atreve a dar el paso. Es un liberalismo, pero no participa del concepto francés ni del británico, que es diferente. Es tibio, es una especie de Burke inglés, pero mucho más limitado, ¿no? Y esta es la parte, o sea, lo que hemos visto que choca cuando lo lees. Te quedas sorprendido, pero es que esto pasa en muchos liberales. O sea, yo he leído muchísimos y en todos tienen sus partes que digo, bueno, pero es que eso es así. O sea, y luego todos han hecho aportaciones brillantes como este hombre ha hecho y que ahora veremos, ¿no? Se produce una gran paradoja, antes de empezar con lo que es la aportación de Humboldt. Humboldt es, su obra magnífica es Los límites del Estado. El Estado tiene que tener límites y tiene que ser lo más pequeño posible. Y se produce la gran paradoja de que al final de su época, cuando hay que construir Alemania, reconstruir, una vez que se han desaparecido el Sacro Imperio Romano, le encargan que construya el Estado alemán a la persona que había dicho que el Estado tenía que ser mínimo, y además se lo encargan personas que no son especialmente muy liberales. O sea, salió fatal, obviamente. Aquello salió mal, ¿no? Y de hecho él sale pues bastante amargado de su último cargo institucional de la reforma constitucional, porque cree que no le hacen caso. Los conservadores más recalcitrantes le acusan y se produce, bueno, pues ahí es que era lo que iba a pasar. O sea, el guión conducía a esa finalidad, ¿no? En aquel momento, en Alemania se planteaba la siguiente disyuntiva. Unos decían que cuando había que crear Alemania, la unificación alemana, dice, bueno, vamos a crear un Estado federal, pero unitario, un gran país alemán, aunque esté federal, bajo un concepto solo de Alemania, ¿no? Esto a él le daba mucho miedo porque él era prusiano y dice, bueno, ¿cómo vamos a perder la identidad prusiana o el resto de los estados, ¿no? Sobre todo la suya, la prusiana. Había 30 y tantos estados, ¿no? No le gusta. Hay otros, que es la otra alternativa, y dice, bueno, vamos a crear un estado confederal. Simplemente una confederación, una especie de agrupación, lo que es una confederación, y ya está. Pero esto tampoco le gusta porque dice, vamos a ver, si creamos una confederación, el nexo de unión es débil. Entonces, como es débil,
pues se puede desgajar lo que podría ser un gran proyecto alemán. Pueden llegar aquí los franceses y llevarse alguno de esos estados. Era el peligro que había. Los estados que estaban colindantes a Francia, ¿no? Pueden desaparecer, irse con Francia. Tenemos que crear una unión más junta. Y entonces él lanza un proyecto intermedio, donde sí, dice que es una federación, pero dice, bueno, vamos a crear una federación con un gran concepto de país, pero sin que nadie pierda su trayectoria histórica, su sentimiento nacional o de identidad, sobre todo en Prusia. Y establece un criterio y dice, mira, vamos a ver, aquí, en los asuntos exteriores solamente van a decidir 2 países, o mejor dicho, 2 estados. O sea, porque aunque hay muchos más, pero son los 2 más importantes, ¿no? Austria y Prusia. Esos decidirán si se va a la guerra y si se va a la paz, si es que venimos de la guerra. Los demás no. Y en los asuntos internos solamente hay 4 estados que los establecen. Y los demás, pues bueno, ya iremos hablando, ¿no? Además, y eso es su propuesta, ¿no? Pero bueno, es decir, choca también pues, que no todo el mundo sea igual. Y ahora vamos a ver el lado bueno. El lado bueno de Wilhelm Humboldt. No es un liberalismo... Primera idea buena. Defiende con pasión la libertad de opinión religiosa, ideológica, filosófica. Es decir, es uno de los más intensos en la defensa de este concepto de libertad de opinión. No es el primero, porque esto lo comparten prácticamente todos los liberales, comparten, esto es el núcleo duro, pero él hace una de sus primeras obras, cuando es joven, es como consecuencia de la defensa de la libertad religiosa, se produce, él observa que se produce lo que llama el edicto Wöllner, y entonces ahí, ¿qué es lo que hace? Se produce una censura religiosa que va conducente a defender sobre todo la religión luterana. Entonces, allí hay una regresión de una cierta permisividad anterior y lo que se quiere es proteger la religión luterana. Hasta el punto de que en el edicto termina por establecer una identidad entre moral y religión. Dice, vamos a ver, un ciudadano es bueno si cumple con la moral, pero la moral solo es buena si coincide con la religión luterana. Al final identifica buen ciudadano con luterano. Eso es una barbaridad. O sea, no puede ser así. Es decir, cada persona tiene que tener su pensamiento religioso allá donde lo quiera depositar, si es que lo tiene. Punto 1. Punto 2. Nunca hay que identificar moral con religión. Pues son 2 cosas absolutamente diferentes. Pero sobre todo, el Estado no puede inmiscuirse en la conciencia de los individuos. Y ahí hace esa primera obra, muy jovencito, tiene 22 años, y hace esa pequeña aportación, ¿no?, de la religión. Por lo tanto, ahí es lo que ya se ven esas notas de que hay que defender al individuo. Es muy importante para él la pluralidad, porque dice, si hay pluralidad, pues las sociedades pueden avanzar mejor. Esto lo defiende muchísimo Stuart Mill, muchísimo Stuart Mill. Yo creo que es el más ferviente defensor de esa pluralidad, ¿no?, de todos los liberales. Entonces, eso da proyección hacia el futuro a las sociedades, ¿no? Y, en definitiva, dice que lo que hay que hacer es que el Estado no puede entrar. Entonces, como consecuencia de este edicto, hace esa pequeña obra y pues, defiende de manera intensa lo que es la libertad de opinión. La segunda idea que tenemos que tener claro es la más importante de Humboldt, mucho más que su teoría del Estado, que ahora la veremos. Todos los filósofos, los potentes, para entenderlos hay que ver qué opinan de la naturaleza del hombre, todos. O sea, no podemos entender a John Locke sin saber qué piensa de la naturaleza del hombre. Es imposible. Él habla sobre la teoría del gobierno y la administración y demás, pero si no te has leído antes su concepto sobre la naturaleza del hombre, no lo vas a entender. Hay que entenderlo primero, ¿no? Smith, pasa lo mismo, Adam Smith, pasa lo mismo. Hay que entender qué es lo que entiende él por la naturaleza del hombre. David Hume, lo mismo. Bueno, pues con Humboldt pasa lo mismo. Él construye un concepto de naturaleza del hombre, que ahora lo vamos a ver, y después ese concepto de naturaleza del hombre lo aplica a su teoría del Estado y a todas sus opiniones relativas a lo que tenga que ver con cualquier posición, con la educación, con el Estado, con la organización, con las relaciones entre los individuos, a cualquier. Entonces, esa es la pieza más fundamental sin ningún tema.
esto es muy importante, o sea, yo siempre lo digo, o sea, no es suficiente con decir, pues Humboldt defiende un estado mínimo. No, porque hay otros que también defienden un estado mínimo, pero los caminos por los que han llegado y las justificaciones son totalmente distintas. A veces parecen contradictorias. Por eso hay que saber por qué dicen lo que dicen. O sea, y no solo lo que dicen, porque muchas veces cuando yo oigo, cuando se justifica que fulano o mengano, tal o cual filósofo o tal o cual político dice una conclusión, pues el Estado pequeño, hay que pagar pocos impuestos, etcétera, 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 pero hay que saber por qué, porque no nos podemos quedar en eso, y es fundamental. Y en Humboldt pasa lo mismo. ¿Cómo construye su concepto de la naturaleza? Bueno, el concepto de la naturaleza acude, voy a decir una palabra en alemán que no sé ni si está bien pronunciada, pues Kraft. Kraft. O sea, él lo basa todo en el Kraft. K-R-A-F-T. ¿Y eso qué es? Dice, es la energía. Dice, en el mundo todo tiene o no tiene energía. Bueno, esta mesa o este atril no tiene energía, está ahí quieto. O sea, y no se movería por sí mismo nunca. No tiene energía, no tiene fuerza. Una persona tiene energía, se mueve, tiene energía. Los animales tienen energía. Vale. Entonces, eso es fundamental ya. Los que tienen energía y los que no tienen energía. Por lo tanto, lo importante no es la sustancia, la materia en sí mismo, sino que tenga posibilidad de hacer cosas, que tenga energía. Y el hombre tiene energía. Ahí lo deja ese concepto, ¿no? Dice, como tiene energía, además también tiene anhelos, quiere hacer cosas, anhela algo, siempre anhela algo. Y ese algo está vinculado con una idealidad. Al final el hombre, como tiene energía, termina intentando hacer cosas respecto de una idea, su actividad. Entonces, esa es una idea fundamental. Entonces, bueno, vale, parece lógica. Dice, bueno, pues es lógica, pero ya veremos dónde acaba. O sea, por tanto, para entender su concepto, eso es lo primero. El hombre tiene un anhelo y tiene unas ganas de hacer cosas y además todo termina en una idealidad. Y eso, y aquí viene una de las claves, eso sale desde dentro. No nos tienen que decir lo que tenemos que hacer. No nos tienen que imponer lo que tenemos. Nosotros tenemos nuestra idea, que va de dentro a fuera y no puede ser de fuera a dentro, porque entonces estamos siendo sometidos. Esa idea, esa actividad, ese anhelo y esa búsqueda de la idealidad va siempre desde el alma hacia la acción. Siempre. No existe ninguna posibilidad que sea de fuera a dentro. Siempre de dentro hacia afuera. Y eso ahí lo deja. Eso es fundamental para entenderlo. Bien. Y luego están, como hay varias, la sociedad. El concepto de sociabilidad es uno de los conceptos fundamentales del liberalismo. La relación, las interrelaciones, la cooperación. Como hay mucha gente, pues todos tenemos nuestras actividades entrelazadas, interrelacionadas. Dice, pero eso es importante. Dice, porque si uno estuviese solo en una isla, la capacidad de anhelar cosas se agota rápidamente. No tenemos capacidad de crecer, porque nosotros crecemos cuando vemos a alguien o vemos a lo largo de la historia que alguien ha propuesto algo y esa propuesta o ese descubrimiento sirve después para hacer otro descubrimiento como consecuencia de otro anhelo y la sociedad va avanzando como consecuencia de esa actividad que los hombres tenemos. Si no estuviésemos relacionados y estuviésemos viviendo nosotros una persona sola, dice, eso es exactamente igual que estar sometido por un totalitarismo. Lo equipara. Por tanto, es decir, el hombre tiene capacidad de acción, tiene anhelo para querer hacer cosas, busca una idealidad que en un tránsito vamos mejorando y vamos consiguiendo pues una determinada consecución de una idealidad, en donde es muy importante la existencia de los otros, muy importante, pero no para que nos sometan, sino para que de esa interrelación aprendemos y mejoramos. Bien, pues todo este proceso es lo que él llama Bildung y es la clave de su pensamiento. Es decir, el Bildung es el proceso por el cual las personas hacen cosas buscando una idealidad y ese proceso sale desde dentro hacia afuera y jamás desde fuera hacia adentro. Y esa es el Bildung, una palabra alemana, viene a significar eso, es eso. Ese es el proceso por el cual uno mismo, por sí solo, y nunca por lo que otro le fuerce o vaya de fuera a adentro, le obligue o le impresione de alguna forma, le lance impresiones para cómo tiene que anhelar, qué tiene que buscar, qué tiene que sentir. No,
Ese Bildung, ese proceso, es de dentro hacia afuera y siempre busca una idealidad. Y además es acumulativo a lo largo de la historia y vamos aprendiendo de los hechos de ese Bildung, vamos aprendiendo y es un poco utópico también, terminaremos en una situación de una sociedad mejor. Por lo tanto, el fin del hombre es desarrollar el Bildung. Ese es el fin del hombre y ese es su concepto de la naturaleza humana. El hombre tiene solo una finalidad, que es poder desarrollar ese proceso de perfeccionamiento desde dentro hacia afuera. Y cada uno tendrá distintas percepciones para cómo lo va a poder hacer. No todos tienen exactamente, digamos, el mismo programa insertado. No. Cada persona, en función de sus inquietudes, lo tendrá. Pero eso es el fin del hombre. Pues sobre esto construye todo, absolutamente todo. O sea, si no entendemos, si no leemos antes eso, no vamos a entender cuál es su teoría del Estado. ¿Y cuál es su teoría del Estado? Pues su teoría del Estado la plasma en el libro, que yo os recomiendo, hay que leerlo detenidamente con lapicero, de los límites de la acción del Estado. Que lo escribe con 24 o 25 años, muy jovencito. Pero bueno, en aquellas épocas hay dos tipos de filósofos, los que escriben cosas de jóvenes y después de mayores no, y los que esperan a mayores para escribir obras notables. Y bueno, Humboldt es de los primeros. Su producción filosófica se produce con muy pocos joven y después de mayor pues hace labores administrativas, o sea, de ejecutivo, de alto cargo del gobierno, y ya pues cuando acaba hastiado se dedica a la lingüística y produce una gran obra en materia lingüística. Pero la producción filosófica es de cuando él es joven y la mantiene, después lo va aplicando en sus distintos puestos. Bien, lo primero que dice cuando él escribe el libro, en su introducción, dice: me llama muchísimo la atención que nadie hasta hoy no haya escrito un libro diciendo cuáles son los límites del Estado. Es que no entiendo por qué nadie. Dice, se han dedicado a hablar sobre temas menores. Lo dice, por ejemplo, sobre la democracia, sobre la participación, sobre los derechos fundamentales, que están muy bien. Dice, pero aquí de lo que hay que hablar, y nadie ha escrito ningún libro, es, pero el Estado, ¿cuáles son los límites que tiene? Porque hay gente que, es verdad, en sus distintos libros dice que el Estado no se puede meter aquí o allí, pero no hay una obra de su conjunto donde diga que nadie, o sea, cuáles son los límites del Estado y los razone. Y entonces, en su introducción, dice, la investigación del fin y de los límites de la acción del Estado encierra una importancia grande, mayor acaso que ninguna otra investigación política. Y concluye en el párrafo de la introducción, dice, y yo voy a dedicar este libro a eso, a explicar cuáles son los fines y cuáles son los límites del Estado. Y a eso dedica el libro. Bien. Dice, el Estado puede tener dos fines. Uno, velar por la felicidad de los ciudadanos. O dos, velar por la seguridad de los ciudadanos. Ya empezamos aquí a qué es seguridad y qué es felicidad, pero solo tiene esos dos. Y ya mete un párrafo ahí que da a entender lo que él dice. Dice, hombre, los antiguos buscaban la felicidad en la virtud. Ahora lo traduciré un poco, ¿no? Dice, mientras que los modernos han pretendido demasiado tiempo tener esta de aquella. Es decir, los antiguos lo que querían era obtener la virtud, buscar la virtud. ¿Qué hay que hacer para ser virtuoso? ¿Qué hay? Es un poco un concepto que hay que hacer para ser virtuoso. Esa era la finalidad del concepto de ciudadanía, llamémoslo. Mientras que los modernos le han dado la vuelta. Es decir, yo seré virtuoso cuando sea feliz. Y por lo tanto, el Estado tendrá que buscar darme esa virtuosidad a través de mi felicidad. Y confronta esos dos modelos. Bueno, pues él opta y dice, el Estado, ya a partir de ahí desarrolla todo su libro, dice, el Estado no puede ser benefactor. No. Porque si el Estado es benefactor, simplemente estará buscando un resultado. Estará buscando dar felicidad a los individuos, cuando lo que hay que hacer es darles virtud, o hacerles, mejor dicho, que ellos la encuentren. Y a partir de eso construye su teoría, sin olvidar lo que hemos dicho de su concepto de la naturaleza. Y dice, las enumera, dice, por ejemplo, son actividades benefactoras, es decir, las que no puede hacer el Estado, y las vas leyendo y dices, todas las que eleven el nivel de vida de la nación. Te choca, ¿no? Dices, el cuidado de la población no se puede hacer. Las instituciones para pobres, tampoco.
fomentar la agricultura o el comercio o la industria. Tampoco se puede hacer. Eso no es misión del Estado, ¿no? Reparar los daños provocados por la naturaleza. Tampoco se puede hacer eso. Todo eso, que lo pone como ejemplo de actividades benefactoras, no se puede hacer por el Estado. Porque eso sería ser benefactor. Y no debe ser benefactor el Estado. Bueno, y ahora dice, bueno, voy a explicarme por qué no puede ser benefactor. Y da dos explicaciones. Una, porque perjudica al individuo, y otra, porque perjudica al propio Estado. Y vamos a empezar por qué perjudica al individuo que el Estado sea benefactor, en ese concepto tan amplio, ¿no? Dice, primero, cuando el Estado actúa para que sea benefactor, al final tiende a la uniformidad. Al final va a tratar de buscar uniformidades. Y la uniformidad es enemigo de la pluralidad. Y la pluralidad es necesaria para el Bildung, porque es la mejor forma que tenemos de aprender a desarrollarnos en nuestra idealidad. En un mundo donde todo es uniforme, se paraliza el crecimiento. La sociedad muere y ya llega a un punto muerto. Es malo por eso, entre otras cosas. Dos, y a esto dedica todo un capítulo de su libro, precisamente a esa uniformidad, ¿no? Dice, segunda idea, dice, el Estado, además, tenderá a educar en la pasividad, a dar. Y entonces las personas cada vez se irán volviendo más pasivas, cuando lo que hemos dicho, que para el Bildung hay que ser muy activo para buscar esa idealidad y crecer. Y sin embargo, el Estado estará creando personas más pasivas. No interesa, o sea, perjudica a ese concepto de naturaleza humana. Tercero, dice, además, como consecuencia de esa pasividad y como consecuencia de esa uniformidad y todo ello, pues el Estado cada vez tiene menos iniciativa. Perdón, las personas tienen menos iniciativa como consecuencia de esa influencia del Estado. Y si las personas cada vez tienen menos iniciativa, volvemos a lo mismo. Nos debilitamos y no avanzamos. Y eso es inmoral, lo define así. Es inmoral que el Estado cree personas sin iniciativa. No podemos permitirlo. Por tanto, otro argumento. Dice incluso, leo textual, en cuanto a los establecimientos de beneficencia, ¿hay algo que mate tanto la verdadera compasión o el ruego esperanzado, pero sin exigencias de la confianza del hombre en el hombre? Una de sus teorías es que si ayudamos demasiado a la gente, al final desplazamos la beneficencia al Estado y los individuos dejan de tener capacidad de ser benefactores. Esta es una de las explicaciones, ¿no? Otro argumento que da, dice, además, se menoscaba la libertad, porque el individuo, al mantener esa uniformidad que va a pretender mantener, va a acortar los espacios de libertad del individuo y, por lo tanto, vamos a ir perdiendo libertad. Y el hombre no está para perder libertad. Otro argumento, ¿no? En definitiva, lo que dice es que si el Estado es benefactor, va en contra de la capacidad de desarrollo del individuo y en contra de su propia naturaleza, que en definitiva no es sino ese Bildung, que es ese procedimiento por el cual tiene que aspirar a una idealidad en esa interrelación con la sociedad y demás. Es contraproducente con la naturaleza del hombre. No puede ser benefactor. Y ahora dice, bueno, yo ya he dicho que no puede ser benefactor, pero el Estado tiene que existir. ¿Qué puede hacer el Estado? ¿No? Lo reconoce así. Bueno, él dice que el Estado, lo llama así, es un mal necesario. O sea, entrecomillado, es un mal necesario. Tiene que existir. Bien. Entonces dice, ya hemos visto qué no puede hacer, ¿no? Dice, pues vamos a ver qué puede hacer. Entonces, empieza diciendo, el Estado solo puede dar seguridad. Y dedica un capítulo y dice, ¿pero qué es seguridad? ¿Cuál es el concepto de seguridad para Humboldt? Y da una frase, que habréis leído posiblemente, los que habéis leído, dice, la seguridad es la certeza de la libertad. Bueno, pues depende del concepto de libertad. Pero para él es eso. Y él sabe que lo importante de esa frase es la libertad. Y dice, textual, cuidado con ampliar el concepto de libertad. Dice, la preocupación por la libertad ha conducido a varias cabezas magníficas a declarar al Estado responsable del bienestar de los ciudadanos, creyendo que este punto de vista general estimulará el funcionamiento libre y sin trabas de las fuerzas. Por lo tanto, él
dice que el concepto de libertad únicamente es su concepto del Bildung. Es decir, la libertad solo es todo aquello que permite y no impide al hombre desarrollar su proceso de idealización y de Bildung. Eso es solo la libertad y eso es lo que tiene que el Estado proteger. No estimular, proteger, dar seguridad para que todas las personas puedan desarrollar ese proceso vital. Ese es el concepto, ¿no? Y dice, bueno, pues ya está definido qué es lo que hay que defender, la libertad. Dice, bueno, ¿cómo hacemos eso? Dice, bueno, pues lo hacemos de dos formas. Primero, el Estado puede defendernos cuando recibimos un ataque, dos funciones le da al Estado. Defendernos de los ataques externos de otras naciones, pues el Estado tiene que defendernos, pero cuidado, o sea, no está a favor de la existencia de un ejército profesional. Dice, no, porque eso no tiene sentido. Es decir, los guerreros no tienen Bildung, los guerreros profesionalizados no tienen Bildung y no están en ese proceso. Cuando vengan a atacarnos, el Estado tendrá que organizarnos a la sociedad civil que iremos todos a defendernos. Esa es la misión 1. Segunda función del Estado, proteger al individuo de los ataques de otros individuos. Esto es muy propio de muchos liberales, ¿no? El principio del daño y todas estas cosas. Pero advierte, o sea, es muy riguroso, dice, el Estado tiene que defender a unos hombres de otros, pero no puede utilizar medios inmorales. Lo que hay estados que utilizan medios inmorales para eso. Dice, 3 medios inmorales que no se pueden usar por parte del Estado para gestionar lo que es la convivencia. 1, son medios inmorales utilizar la educación, utilizar la religión y utilizar las costumbres o las leyes morales. El Estado no puede hacer eso. El Estado no puede utilizar la educación como muchas veces hace para crear hombres dóciles o hombres dirigidos. No puede. O no puede utilizar la religión para crear miedo o equipararla a la moral, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, pues entonces, ¿qué medios puede utilizar el Estado para proteger la seguridad? Que a su vez es la libertad. Dice, bueno, pues 3 medios, las leyes de policía, las leyes civiles y las leyes penales. Y vuelve a decir otra vez, acotando, dice, pues cuidado, las leyes de policía mínimas, es decir, solamente sirven para que cuando haya guerra obligar a la gente a ir a defendernos, solo. O cuando hay una catástrofe que haya que evitar muertos, para que organizar cómo intentamos que haya los menos muertos posibles o el menos daño posible social. Pero no más. Y, por supuesto, todos aquellos actos que lesionan la vida y la propiedad. Eso sí que hay que defenderlos. Eso sin duda. Eso es un cuerpo general de todos los liberales. En cuanto a las leyes civiles, lo que dice es que de lo que se trata es de defender, de reparar el mal. Si uno causa mal, pues la reparación viene por las leyes civiles. Donde cree que hay que proteger los contratos, el Estado está ahí para intermediar, o cree que hay que proteger los testamentos como una especie de contrato, aunque también advierte que el testador no puede obligar al que recibe la herencia a según qué cosas. Se las puede dejar, pero no obligarle. O sea, que está siempre defendiendo mucho los conceptos de que nadie intente manipular a nadie. Y las leyes penales, que simplemente son leyes de, pues bueno, lo que es un delito porque se ha perturbado la seguridad, pero proporcionales, o sea, sin duda ninguna. Incluso dice, oiga, si hay un homicidio, o mejor dicho, un homicidio asistido, con la voluntad de la víctima, el Estado no se tiene que meter, para nada. O sea, esto causó en su momento sus escándalos, ¿no? O, por ejemplo, un intento de suicidio como delito que está recogido en varios códigos. Pues no, porque no ha causado daño a nadie y nada. Bien. Por tanto, este es el concepto que él tiene del Estado. El Estado tiene que proteger la seguridad de la libertad, pero la libertad solo es que las personas puedan desarrollar su proceso de formación interno y siempre de dentro hacia afuera. Bien. Hace una excepción, que es la excepción de aquellas personas que carecen de discernimiento, como son los menores y los incapaces mentales o con alguna disminución que no tienen capacidad de discernimiento. Y respecto de estos, dice, todas estas personas precisan una atención positiva por parte del Estado, porque no es suficiente
su teoría del Estado, que solo es aplicable a aquellas personas que tienen capacidad de discernimiento y por lo tanto pueden elegir cómo mejorar en su idealidad. Estas personas no la tienen y hay que ayudarles. Establece a través de tutores, a través de una serie de cuestiones. Bien. Por lo tanto, esta decisión o esta construcción de la teoría del Estado que hace Humboldt, para entenderla, por eso he dicho que hay que entender su concepto de la naturaleza. Y si no, no existe. Bien. Ya para ir concluyendo, es decir, hay un tema que me llama mucho la atención en Humboldt, que es cuando se mete, porque normalmente todas estas construcciones de la teoría del Estado tienen que tener al menos una mínima teoría de política presupuestaria o tributaria. Entonces, él dice, bueno, cuando llega a este tema, dice, el Estado necesita contar con ingresos suficientes. Bueno, pues sí, el concepto de suficientes, pero dice a continuación, dice, bueno, mi ignorancia en todo lo que se refiere a cuestiones financieras me impide entrar en largos razonamientos. La verdad es que no da ninguno. Y se salta el tema y ya está. Hombre, esperaríamos algo más, ¿no?, de esa explicación. No da ningún razonamiento, sino simplemente dice que hay ingresos. El Estado puede tener tres tipos de ingresos: patrimoniales, que conviene que no los tenga; tributos indirectos, que es mejor que no los ponga en marcha; y tributos directos, que él está en contra. No, pero no dice, no construye, porque al final dice, bueno, pues entonces, ¿qué hace? No lo dice. Dice, bueno, el Estado es un mal necesario, que lo dice varias veces, pero... Y toda esta es la teoría del Estado. Pero como él se da cuenta que esa teoría queda un poco coja, es decir, porque hay cuestiones que el individuo no puede resolver por sí mismo y hay cuestiones que él dice que el Estado no las puede hacer, ahí hay un hueco. Y entonces crea otro concepto, que es el concepto de nación, que no lo explica muy bien, lo que lo vas leyendo, al final no terminas de entender qué es lo que dice, pero viene a deducirse lo siguiente. Dice, bueno, la nación es un poco parecido al concepto de sociedad de John Locke, que es una cuestión intermedia entre los individuos y el Estado, ¿no? Dice, la nación sería las uniones voluntarias entre los ciudadanos para resolver cuestiones y que incluso podrían realizar lo que otros estados realizan a través de sus estados benefactores. La gran diferencia es que estarían todos de acuerdo en resolver esas cuestiones, porque además las conocerían, porque es una asociación voluntaria, es una especie, para que me entendáis, una especie de gran comunidad de vecinos, más o menos. Claro, esta construcción que él la elabora, dice que van a ser más perfectos de lo que haría el Estado. Por una parte, yo creo que lo que hace es debilitar su argumentación, porque esto, si es así, ya es cierto que son voluntarias, pero al final tendrá que haber reglamentaciones, porque a ver cómo gestionas una nación en su conjunto, ¿no?, o grandes bolsas de ciudadanos. Tendría que haber unas reglas y tendría que haber una coerción para la aplicación de esas reglas, aunque haya sido voluntaria su adscripción, ¿no?, a esos grupos. Bien, pero yo creo que esto es complicado. Pero él lo crea porque se da cuenta que ahí hay un espacio que tiene que cubrir, ¿no?, sin ningún género de dudas. Y tanto es así que en los últimos 2 o 3 párrafos dice, bueno, él se da cuenta, dice, ya sé que mi teoría es un poco abstracta, y lo dice. Y dice, incluso para no contradecirse, es decir, no tiene que ser seguida como una idea, porque entonces estaría cayendo en lo que he acusado a los que han dicho que son ideas abstractas y no tenemos que seguirlas sino una trayectoria histórica, ¿no? Dice, pero lo que pasa es que esto es lo que va a suceder cuando el hombre está realmente avanzado, y esto va a llegar, ¿no? Entonces, de alguna forma, bueno, es una teoría abstracta, complicada su teoría, pero nos tenemos que quedar con el concepto de Bildung. Yo creo que es muy importante. Nadie puede forzar al individuo a hacer cosas que él no quiere, sea por concepto, sea por moral, sea por religión, el concepto de estado mínimo, es decir, etc. Termina diciendo, el último párrafo de su obra, dice que en este recorrido todo el libro, donde ha estado justificando sus distintas cosas, que he estado animado por el más profundo respeto hacia la dignidad interior del hombre. Esto es un concepto kantiano. Él, que en su juventud era kantiano, al final se separó del concepto kantiano en el momento en que no comparte los derechos fundamentales o los derechos naturales, ¿no? Pero él cree que la dignidad del hombre se encuentra en ese Bildung o en ese proceso de perfeccionamiento. Y ya, en 2 minutos, acabo con su otra aportación importante,
que deriva de todo lo que hemos visto, que es en la educación. Es decir, él, que está en contra, él en sus escritos, está en contra de la educación pública, y lo dice, la educación pública sirve para que los estados de alguna forma adoctrinen a las personas y les reconduzcan, crean hombres débiles, crean hombres uniformes, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la educación pública imprime al hombre una cierta forma política, puesto que en ella prevalece el espíritu del gobierno. Estoy en contra de la educación pública. No educa súbditos, educa súbditos, no educa ciudadanos en la formación para su crecimiento, no forma hombres, que lo que hay que formar es hombres en su humanidad. No, estoy en contra de la educación pública. Por eso dice, a mi juicio debiera implantarse en todas partes una educación lo más libre posible, desgajada del Estado. No, para nada. Bueno, pues al final de su obra le encargan que organice la educación pública del Estado. Otra paradoja de Humboldt, y se encuentra con que él, que había escrito tanto en contra de la educación pública, se encuentra como secretario de Educación y tiene una sección que se llama Sección de la Educación Pública del Estado. Bueno, no es una contradicción, porque hay algunos autores que han criticado a Humboldt porque abandonó su liberalismo originario y pues, es un traidor a su causa original. No, es un hombre que al final, primero, todos evolucionan, segundo, intenta aplicar sus teorías, el realismo político viene muy bien, o sea, el gestionar viene muy bien para ver si son solventes las ideas y a veces no solo encajan y bueno, pues en definitiva un Estado tiene que tener una estructura. Fijaros que él termina diciendo, por ejemplo, que los profesores de universidad solo pueden ser nombrados por el Estado, porque es el que puede controlar una determinada calidad de esos profesores. Bueno, es lógico. También dice que luego hay que vigilar para que no, etcétera, etcétera, etcétera. Él sigue manteniendo sus ideas, pero se da cuenta que la gestión política al final conduce a que hay que hacer algunas concesiones, ¿no? Y las hace, ¿no? No obstante, crea la Universidad de Berlín, la Universidad de Berlín él la crea, pero como él no ve la inauguración porque 6 meses o 5 meses antes se había marchado ya otra vez hastiado de cómo, enfadado de cómo se trataba su proyecto, pero bueno, es la Universidad Humboldt de Berlín, que es el que la crea, y cree que la universidad tiene que ser sobre todo una creación humanística de los hombres. Tienen que estar ahí para no recibir solo conocimientos inertes o conocimientos que ya se han producido, sino capacidad crítica. Y eso es lo que él pretende, que es también su aportación, ¿no? Igual que crea los 3 conceptos o los 3 niveles de educación, elemental, intermedio y universitario, que siguió durante todo el siglo XIX y siglo XX. Y es una aportación suya, ¿no? Así que termino. Es decir, esto es Humboldt, donde vemos que se producen grandes paradojas en su vida, pero donde vemos que tiene una gran aportación. Y yo me quedaría con una frase, que a mí es la frase que más me gusta, de Humboldt, y es la siguiente. Dice, lo que el Estado debe dar es libertad. Y yo creo que tenemos que quedarnos con esa frase, ¿no? Que es fundamental. Entonces, lo dejamos aquí, porque podríamos seguir hablando mucho más, pero yo creo que es un... Gracias, José Luis. Vamos a las preguntas del público y luego también pasaremos a alguna del chat de internet. Muchas gracias por la conferencia. Aparentemente existe una contradicción en la filosofía de Humboldt sobre el avance de la política y el revisionismo histórico de la misma. ¿Existía tal contradicción? ¿A dónde pretendía avanzar Humboldt personalmente? Es decir, ¿cuál era su idealidad? ¿El Bildung era para él un fin o un medio? Del hombre es el Bildung. Es decir, la finalidad de la humanidad es su proceso de mejora, que es acumulativa. Esa es la finalidad del hombre, no hay otra finalidad. Y el Bildung es ese proceso. O sea, no es que sea un medio, es que el proceso es el Bildung. No es un instrumento que sea un medio, no. O sea, el medio es el Estado. O sea, para él el Estado es un simple medio que sirve como tantas cosas, igual que la sociedad y la interrelación. Pero la finalidad del hombre, que es lo que tienes que tener claro, lo que hay que tener claro, la finalidad del hombre es el Bildung, que es todo ese proceso de mejora.
todo ese proceso de idealidad, todo ese proceso acumulativo que nos hace llegar a una mejora general con el tiempo. O sea, no es de una persona en general, y que esa interrelación intergeneracional, interhistórica, nos hace avanzar. Y eso es lo que él dice, que la única finalidad del hombre es esa. Por eso dice que lo importante del hombre es aspirar a la virtud. Y por eso está en contra del Estado, porque el Estado protector no permite aspirar a la virtud, sino que lo que pretende es darle felicidad. Y no se preocupa de la virtud. Esa es la clave. Vale, desde el chat de YouTube nos pregunta Guiane Caneda que cuáles eran las motivaciones que le llevaron a viajar a España, más allá de esa biblioteca que comentabas, y en concreto a estudiar el euskera. ¿Descubrió algo digno de mención al respecto? Vamos a ver, la motivación la explica, dice, originalmente no quería venir a España, pero como consecuencia de las guerras napoleónicas ya conocía muy bien Francia, había estado varios años, varias veces. Primero en la Revolución Francesa estuvo tres semanas, una cosa así, con un jovencito, con su protector, que lo llevó y coincidió en plena Revolución Francesa, 3 semanas, pero bueno, ahí escribe poco y lo que más que dice es estoy hastiado de Francia, de París. O sea, es lo que dice, ¿no? En fin, sí, dice que él se da cuenta, luego escribió que se dio cuenta que aquello fue una gran revolución y tal, pero bueno. Tal. Y no quería venir a España inicialmente, pero como no puede viajar a Italia, pues dice, bueno, pues voy a España. Y como ya tenía sus inquietudes lingüísticas, pues viene a España. Por una parte, porque España, en una especie de enciclopedia europea, que parece ser que se estaba haciendo en Alemania, faltaba la pieza de España porque al final no había venido nadie aquí. Y él viene con su mujer, que se dedica especialmente a hacer opiniones y recorrer museos, y dar opinión del arte que existe en España en los distintos museos, y él, desde un punto de vista antropológico, qué es lo que ve en España y qué grado de cultura, qué grado de conocimiento pues de la filosofía política, etc., ¿no? Entonces hace eso. No quería venir, pero al final viene. El euskera le llama mucho, hace la comparación entre el euskera y el catalán. Dice, por ejemplo, del catalán dice, bla, bla, bueno, le hablan gente, sobre todo los curas, el misa, lo dice, ¿no? Lo escribe. Dice, pero se habla mal y se escribe muy mal, casi nadie lo escribe bien. Y es un idioma que a él no le gusta. Dice que no me gusta cómo suena, no me... Sin embargo, el vasco le llama mucho la atención porque le parece una lengua extraña, o sea, encastrada en lo que es España de lenguas latinas, pues está el vasco. Y lo estudia profundísimamente. O sea, de hecho, después de su primer viaje a España, vuelve solo para estudiar euskera. Y publica varios libros o varios estudios sobre el euskera. Y lo compara con otras lenguas. Hace una gran comparación. O sea, queda atrapado por el euskera. Vale, José Ángel Bolea pregunta que si hay alguna idea de Humboldt que pueda coincidir con las que más adelante incluyó Marx en su manifiesto, o solo coinciden en ser alemanes. Bueno, los alemanes todos coinciden en que escriben un poco rudo, porque es complicado seguir a los alemanes. Me da igual Marx, me da igual Humboldt. Se ha llegado a decir de que sí, de que el historicismo de Humboldt y su excesivo justificación de que todo tiene que tener una trayectoria histórica, pues se le ha llegado a vincular con Marx. Pero bueno, yo personalmente, más allá de lo que se pueda ver en alguna coincidencia respecto a ese historicismo, o sea, no comparto que hayan tenido influencias desde el punto de vista de la filosofía política, o sea, para nada. Sí, hay algún nexo entre... Sí, algún nexo entre la parte filosófica y liberal y el paso a la lingüística, porque es un poco... No, o sea, hay una consecuencia. Es decir, cuando él termina hastiado, porque en los 2 grandes cargos que ha tenido, tanto para la educación, la reforma educativa, cuando lo nombran para la reforma educativa no es ministro, y él creía, porque no existía la figura de ministro de Educación, y dependía del Ministerio del Interior,
y él considera que ha sido de alguna forma engañado y además no le hacen caso en sus propuestas, acaba cansado y se marcha. Cuando después es nombrado ministro para la reforma constitucional, también termina cansado y abandona toda actividad política y todo tipo de vinculación en altos cargos. Y se dedica a una de sus pasiones, que es la lingüística. Pero ella es porque dice, no quiero saber nada de los cargos políticos y de participar en altos cargos, porque termina, digamos, un poco... no quiere saber nada. Y se dedica a la lingüística. Es un hombre muy preparado, es un hombre, un gran intelectual, y despliega, desde luego, grandes producciones en materia lingüística en los últimos 15 años de su vida. ¿Y alguna aportación importante en lingüística? Comparaciones lingüísticas entre los distintos países. ¿Hay alguna obra? Yo ese tema no lo tengo... el tema lingüístico no, pero sí que ahora sí no te daré alguna obra de lingüística. No tengo aquí, no la tengo aquí, pero te la explicaré. Sobre todo hace lingüística comparada. O sea, su idea es que los pueblos manifiestan en su lenguaje su forma de ser, su espíritu, y se dedica a explicar eso. Y por eso estudia tantas lenguas, 20, 25 lenguas, y busca de alguna forma en qué se parecen y en qué forma reflejan un poco ese espíritu de cada uno de esos pueblos, ¿no? No soy un experto en materia lingüística porque no... O sea, he leído un poco lo que es su dedicación, pero no he leído la obra lingüística, yo no la he leído. Tengo dos preguntas. Una ya la has adelantado, pero no sé si quizá la puedes desarrollar un poco más. Has comentado que él en su juventud era kantiano, o un poco, ¿no? Y dado que él, como has comentado al principio, difiere mucho, ¿no? Es como un rara avis comparado con otros autores, teóricos políticos ingleses o franceses, que en España quizás estamos más acostumbrados a ellos. ¿Con cuál filósofo o teórico político tú le asemejarías o le pondrías, digamos, como que es de esta cuerda? O si realmente es un rara avis completamente. No, vamos a ver. Dos partes. Primera, él en su juventud, que tiene una educación kantiana porque se le educa, sus maestros, sus profesores particulares le educan en la educación kantiana, y escribe él, incluso de madurez, que para él es el más potente filósofo que haya existido, lo escribe y lo pone por las nubes, lo ensalza. Lo que pasa es que al final él no comparte el concepto de Kant, donde Kant sí que cree en los derechos naturales, y el concepto de dignidad humana de Kant es muy diferente del concepto de dignidad humana de Humboldt. Humboldt la dignidad humana la deja en que pueda desarrollar su Bildung, y Kant va un poco más allá, o diferente, por no decir que el otro se queda corto, cree que lo importante de la dignidad humana es que pueda desarrollar su proyecto vital, y posiblemente, sin duda, hay que ayudar a personas que por sí solas no pueden desarrollar su proyecto vital. El concepto de dignidad en los dos es diferente. Por eso a veces se acusa a Kant, Mises no lo nombra como un padre liberal y tal, porque dice que es un poco paternalista. Cree que el Estado admite cierto intervencionismo. Bueno, pero es que yo también, y soy liberal, hay ciertos intervencionismos que sí que se admiten, ¿no? Por tanto, esa es su separación. Y luego, en cuanto a que si es un avis rara, no. En el libro, o sea, aquí en el tercer capítulo, no sé si es el tercero o el cuarto, porque no me acuerdo, en el cuarto capítulo, en el capítulo cuarto, sí, donde la interdicción de la acción social del Estado, meto 5 filósofos que coincidirían con otros motivos, pero todos dicen que no, el Estado no debe intervenir, ¿no? Jacques Turgot, que fue ministro antes de que explotara la Revolución Francesa, le sucedió Necker, y él decía que una cosa es la pobreza y otra cosa son los pobres. De la pobreza se tiene que encargar el Estado, tiene que poner los medios para que en un país no haya pobreza, pero que de los pobres no se puede encargar el Estado, se tiene que encargar la sociedad. Y es un tema individual de cada uno. De hecho, él estaba apuntado en lo que hoy serían las ONGs, y su patrimonio cuando falleció se lo dejó a beneficencias. Pero creía que eso había que hacerlo, era una cuestión de virtud privada. Turgot. Benjamin Constant. El Estado no tiene que intervenir absolutamente para nada. Bastiat, pues está también ahí, francés.
Bastiat lo que dice, que habréis oído mucho, que los impuestos son un robo y todas estas cosas, esto viene de Bastiat. Todo esto viene de Bastiat. Bastiat lo que dice, vamos a ver, tú puedes elegir trabajar o no trabajar. Tú puedes elegir. Si tú eliges trabajar, te tienes que esforzar. Te esfuerzas, es un sacrificio, pero lo eliges. Si tú eliges no trabajar, no te esfuerzas y ahí estás. Dice, si al final el que trabaja tiene beneficios y con sus impuestos tiene que sostener al que no trabaja, está haciendo una transferencia de esfuerzos. Y eso es un robo. Bueno, pues otro que está, eso por otra justificación totalmente distinta, ¿no? Y Herbert Spencer, que igual, inglés, igual es el más duro de todos. Él también da una explicación filosófica de por qué el Estado no tiene que ayudar. Y dice que la sociedad va a avanzar va mejorándose. Spencer es el primero que habla de la teoría de la evolución, mucho antes que Darwin. O sea, y de hecho se ha dicho que es el creador es Herbert Spencer y no Darwin. Entonces, la sociedad evoluciona y los peores se van quedando por el camino. Si ayudamos a los peores para que no se queden por el camino, la sociedad se retrasa. Es duro. Bueno, ahí hay 5 autores. Comunista social, ¿no? Que dirían algunos. Sí, efectivamente. Hay varios. Esos 5, en el capítulo 4, aparecen juntos porque tienen cada uno su justificación, pero bueno, no es un rara avis, Humboldt. No sé si hay más preguntas de internet, pues te hago la última, ¿no? Un poco haciendo un ejercicio de imaginación, ¿qué crees que él pensaría u opinaría si pudiera levantarse de su tumba y ver su Alemania natal, ¿no? Bueno, Prusia natal, ahora transformada en Alemania, o la España que él visitó? ¿Qué crees que opinaría respecto a lo que él teorizó a lo que ha ido ocurriendo históricamente? Bueno, yo creo que no solo él, sino que todos los padres liberales del siglo XVII, bueno, del XVII solo John Locke, XVIII y XIX, si despertasen, se volverían a la tumba. ¿Por qué? Pues porque, mira, por ejemplo, Smith decía, bueno, habla de los impuestos y que sí, que hay que pagar impuestos, y decía, pero sería insoportable, sería increíble que una sociedad llegase a pagar el 50%. Bueno, pues estamos en esa sociedad. Es decir, cosas que ellos veían que jamás podrían desarrollarse, porque cuando nace el concepto del Estado, lo que tienen mucho miedo, es decir, la sociedad feudal ha desaparecido, cae el modelo antiguo, se crea el nuevo modelo, pero tienen mucho miedo de que ese nuevo Estado suplante a esos antiguos modelos totalitarios y demás, ¿no? Es decir, yo creo que, bueno, en fin, cada uno tenemos nuestros miedos, ellos manifestaron sus miedos, pero nos tenemos que quedar sobre todo con la filosofía. Y la filosofía lleva, es decir, por eso he dicho la última frase de Humboldt, es decir, lo que el Estado tiene que dar es libertad. O hacemos la pasiva, el Estado no tiene que quitar libertad a los individuos, ¿no? Es decir, se asustarían. Vale, pues con esto terminamos. Muchas Muy gracias, bien, José Luis. muchas gracias a vosotros. A nivel personal, muchas gracias a los asistentes en el instituto, a pesar de la lluvia. A los que estáis en casa, pues ya sabéis, si queréis más conferencias de este tipo, siempre todos los viernes estaremos aquí. Podéis ir a nuestra web, revisar el calendario. Tenemos ya programadas varias hasta diciembre. Suscribíos y buen fin de semana. Muchas gracias.